José María Contreras Aspuni ha escrito un maravilloso ensayo llamado Cancerberos, teoría y sentimiento del portero de fútbol. Así como un equipo de fútbol busca conjuntamente la victoria, el portero se aísla y lucha más que nadie por algo que en el fondo solo le importa a él, que nadie meta un gol nunca. Y así, como guardián, trágico y solitario, nos describe al portero José María. El portero ama la portería, pero no se trata de que la quiera para sí, es que no la quiere para nadie. En todo esto del fútbol, otros han escrito tanto, y José María lo sabe bien, pero pocos le dan hondura literaria, lo salan con el ingrediente del humor y ahondan en la tragedia del futbolista. El futbolista icónico, el famoso, el millonario, y también el futbolista amateur, el casado treintañero que se desgasta sus rodillas y también vive su tragedia. El futbolista, dice José María, es una estrella fugaz en el interior de un hombre, de manera que debe aprovechar al máximo antes de pasarse el enorme resto de su vida a la sombra de una juventud que le parece, porque lo fue, un pestañeo. Hablar con José María es como hacerlo con un buen amigo. Te ha contado algo con ilusión que para ti no tenía importancia y de golpe te lo ha convertido en descubrimiento. Te ha hecho reír a carcajadas y te ha hecho envidiar su maestría al explicarlo. Y no es un pretexto para escribir, nos dice. El portero es una cosa importante. Y José María es escritor y brujolea y escribe con su varita, pero esa pelea por disponer los adjetivos, esa ardua tarea de escoger la imagen justa, no lo hace solo por el arte o por las risas, sino porque el tema, lo de ser portero, lo exige. Exige una elevación a lo bello y lo profundo, y una vuelta a la carcajada y a lo anecdótico. Y no dejen de comprar esta maravilla llamada Cancerberos, que es el libro de Contreras Aspuni para solteros y casados, para futboleros y literatos, para esposas comprensivas y esposos que exigen comprensión de aquel noble juego que los niños jugaron y que José María sigue jugando, con esa esencia del portero, la derrota, pero al mismo tiempo la inconformidad ante esa derrota. Llamo a mis amigos del viejo café, hablemos, bebamos de aquel elixir, bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Quiero olvidar que ya no tengo fe en aquellas bellezas que tú hacías creer. Llamo a mis amigos del viejo café, bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, bebamos, me olvido de ti. Estamos aquí con Jaime Pérez. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y hemos traído como invitado especial, una vez más, a José María Contreras. ¿Espuni o Spuni? Bueno, originalmente se debería pronunciar Spun. Lo que sucede es que como mi familia lleva aquí tantos años, que bueno, para todo el mundo aquí somos Spuni, aquí en la campiña sevillana. Pues Spuni. Vale, pues estamos con él, que ha sacado un nuevo libro, pero íbamos a comentar primero, ¿qué estábamos comentando del tabaco? Sí. ¿Estás fumando, José María? Sí. En efecto, estoy fumando porque he quedado fatal. De hecho, no he tenido el valor porque, claro, me lo preguntáis porque salieron un par de... No, tres artículos en El Debate este verano, 2 de elogio del tabaco, despidiéndome de él y quería hacerlo por todo lo alto. Es decir, quería despedirme un poco a imitación del libro Los cigarrillos son sublimes, de Richard Klein, en el que el hombre escribió una oda ensayística maravillosa al tabaco y después ya lo dejó finalmente. Entonces digo, bueno, yo no soy tan capaz para escribir un ensayo completo, pero un par de artículos de alabanza, encomio al tabaco, ¿no? Esta droga tan inútil, pero tan maravillosa. Y después escribí otro artículo intentando, después una vez dejado el tabaco, porque yo creía que iba a ser incompatible con la escritura. En el momento que yo me quitara el cigarro de la boca sería incapaz de encadenar una frase. Y en parte fue cierto. Tanto es así que estaba fatal, es que no dormía, es que estaba deprimido absolutamente. Me entraban ganas de llorar así gratuitamente. Y nada, entonces estuve como 6 semanas en un estado de histeria perpetua. Y para tranquilidad de mi mujer y de mi padre, que ya temía por mi salud, he vuelto al tabaco. A ver, disfrutamos igualmente los 3 artículos, y no sé por qué, había una sospecha de que igual volvías. Sí, la verdad que era una cosa bastante generalizada, aunque hay algunos que, y eso era lo peor, que se han sentido decepcionados porque creían que verdaderamente iba a ser capaz de hacerlo. Pero, y después, por ejemplo, a mi abuela, una vez que volví, tardé días y estuve mintiéndole en las visitas y ¿cómo lo llevas?
pues muy mal, abuela, tú sabes, porque me daba miedo, no quería decepcionarla. Y entonces, bueno, pero ya está, ya he decepcionado a todo bicho viviente que había confiado en mí. Pero se lo tenía bien merecido por confiar. Exacto. Esto es un problema, claramente. Bueno, pues venimos a hablar aquí del nuevo libro que ya ha salido, ¿verdad? Que Sí, ¿Sí? así es. Bueno, depende de cuándo salga esto. Ahora mismo está saliendo de imprenta, lo que pasa es que no sé cuándo saldrá este programa, pero esperemos que sí. Ya está prevista una primera presentación en Osuna, en mi pueblo, el 12 de diciembre, y otra en Sevilla el 17 de diciembre. Vale. Cancerberos, teoría y sentimiento del portero de fútbol. Así es. ¿Sabes lo primero que pienso yo cuando veo tu libro? Pienso, José María ha hecho lo que todo hombre ha intentado hacer en algún momento, que es justificar a su mujer por qué ve el fútbol. Yo pensaba, porque, claro, o sea, uno trata de dar argumentos profundos Bueno, y... él lo dice literalmente, dice es un pretexto para cerrar los bares entre semana. Y efectivamente, sí, así lo vivimos todos. Y yo, de hecho, me imagino la discusión, diciendo otra vez al fútbol, pero cariño, ya lo he explicado en el ensayo. Entonces la respuesta sería, pero es que tiene 300 páginas, es que no se puede resumir en menos. Porque entiendo Así que tu es, mujer... empezó poco a poco, es decir, ¿no? Empecé a unir todas las notas, todas las reflexiones que yo he ido acumulando a lo largo de estos años, porque a pesar o gracias a ser portero, yo he ejercido este desempeño de manera muy meditativa siempre, ¿no? Pues será porque fútbol 11 no siempre te llegan y te tiras allí mucho tiempo, pero claro, para mí es que también todas las cosas que me gustan, a la luz de la literatura y del pensamiento, me gustan aún más. Aunque de primeras puedan parecer que no son muy intelectuales o susceptibles de reflexiones, pero es que incluso lo más nimio, lo más prosaico, como puede ser en este caso el fútbol, si visto desde los presupuestos culturales o intentar verlo con Honduras, tiene riqueza, ¿no? De todas formas, a mi mujer no le molesta mucho lo del fútbol, porque todo lo que sirva para aterrizarme, para volverme más terrenal, a ella le encanta, porque si no habría que coger y ponerme, ¿no? Tendería mucho pues, al mundo de lo abstracto, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces todo aquello que me haga normal, como puede ser en este caso el fútbol, para ella no tiene ningún problema. De hecho, el problema es que ya lo he dejado por el tema de la rodilla, por el tema de la vista, porque estoy ya muy viejo, la verdad que para esto. Y en segundo lugar, lo veo cada vez menos porque el Sevilla está incapaz. Es decir, yo soy sevillista de cuna y la verdad que es un dolor verlo, ¿no? Entonces, quizás ahora estoy viviendo una etapa poco futbolística. Y en parte también porque el libro me sirve para despojarme de estas cosas, ¿no? Es decir, al menos la trayectoria que yo he seguido con mis libros, como no tengo mucha imaginación, tengo que basarme en aquello en lo que vivo. Entonces, cada una de las cosas que me han obsesionado o me han ocupado, la he convertido en libro y luego me he desprendido de ella, ¿no? Ha ido perdiendo interés. Entonces, el fútbol, desde que he escrito sobre él, me interesa menos que nunca, paradójicamente. Yo me imagino, porque cuando leía tu libro, pensaba en un filósofo francés, porque haces muy bien esto de repente mezclar teoría muy profunda y luego acabar con anecdotillas de tu pueblo, que es Jean Guiton, que hablaba de su entrada en el cielo. Y dice, cuando yo entro en el cielo me imagino que picará las puertas de San Pedro, al que tú te refieres en alguna ocasión, como portero también, y le diré, pues, Jean Guiton, filósofo ilustre, miembro de la Sorbona, tal. Y entonces le empezaré a leer mi currículum y me dirá, no lo conocemos. Y luego, la segunda vez dirá, Jean Guiton, filósofo, pecador. Y dirá, lo conocemos, entra. Yo me imaginaba con este libro cómo entrarías tú en el cielo y con qué te calificarías. Entonces, si tú tuvieras que entrar, ¿qué dirías? José María Contreras Espuni. Portero. Sí, sin duda, ¿no? Además, esto lo defiendo, porque yo no soy un gran portero en el sentido de que haya sido bueno desempeñando el puesto, pero lo he sido con toda el alma y lo he sido con el suficiente tiempo como para que me configure. Lo que pasa es que no sé, ¿no? Si de portero. Bueno, en mi pueblo me conocen como tal. De hecho, cuento, como yo soy el tercero de 9 hermanos, cuando mis cuñados le dijeron a mi suegro, que todavía no lo era, ¿no? Le dijeron, oye, que Matilde, nuestra hermana, anda con Contreras.
Y dice, pero ¿con cuál? Dice, con el portero. Entonces ahí me identificó, no sé si a San Pedro, pero a mi suegro le sirvió para localizarme. Pero sí, yo sería uno de los rasgos. De hecho, espero que cuando llegue al cielo, si Dios tiene la misericordia de aceptarme, pues le pediré una rodilla nueva, ¿no? Porque ahí entramos con los ligamentos restituidos, Hombre, entiendo, ¿no? por supuestísimo. Eso. La resolución. Y echar, no sé, un par de siglos o 3 jugando al fútbol, pero con los ligamentos Pero, de los 18 años y con los pulmones de 18 años. Sí. pero como portero. ¿O Sí. ya querrías variar? Bueno, ¿vamos con las actitudes que hemos tenido en vida o no? Sí, yo creo que de alguna manera sí. Habría Sí, que porque consultar a si un no, experto. claro, si no la vida habría sido insignificante. Pues entonces, no lo sé, depende. Pero fijaros, me pasó una cosa en Corea. Yo creo que eso no sale, no recuerdo que saliera en el libro, pero cuando me fui a Corea a trabajar de profesor, pues bueno, yo quería allí hacer deporte, todavía más o menos no estaba tan lesionado como ahora. Y entonces pregunté en un grupo internacional para meterme, para poder jugar partiditos. Y me preguntaron, oye, ¿de qué juegas? Digo, no lo sé. Dependerá, digo, voy a ir primero, lo veo y dependiendo del nivel que haya, juego de una cosa u otra. Y entonces llegué allí y vi 5 minutos y digo, delantero centro. Porque claro, yo he acabado en parte de portero porque es lo que mejor se me daba. Pero supongo que si pudiera elegir, yo sería delantero centro. Si es que es lo más agradecido, así glorioso jugar de delantero. Solo mirar a Messi, ¿no? La mayor parte del partido está tranquilito. Pero a ver, José María, Y tú luego hablas, define. hablas de Perdón. vocación, hablas de vocación a ser portero. Llamada. 3 tipos, de hecho, distintos y todo. Eso es. Lo que pasa que la primera, es decir, que estés verdaderamente llamada por el destino, por Dios, que te haya elegido como portero de esa manera, son muy pocos. Son, al menos lo que yo he podido leer y lo que he podido investigar, Casillas, son muy ¿no? pocos los que verdaderamente, desde la cuna, por así decirlo, estaban ya destinados a la portería. Esa sería la vocación fuerte y la más extraña. Al menos así lo postulo en el libro. Pues el tema de la vocación del portero es conflictiva, porque de primeras nadie quiere ser portero, o muy pocos. Es decir, el hecho de que alguien esté interesado por el fútbol, algún niño, y que de manera natural, no forzada, diga, venga, pues me voy a hacer portero y me voy a privar de meter goles y voy a pues confinarme en la parte más ingrata o la posición más ingrata del fútbol. Raro es, son muy pocos casos. No hablo, por ejemplo, del caso de Casillas, de Jojo Bell, pero por lo general son las circunstancias. Son una serie de circunstancias que se van concatenando porque empiezas porque a lo mejor eres más torpe o más alto que el resto y poco a poco, pues bueno, te va atrapando la portería, poco a poco, de manera que cuando te quieres dar cuenta ya no hay remedio, porque ya para bien o para mal eres portero. Y ese fue un poco mi caso. Yo empecé porque no me interesaba para nada el fútbol y como no me interesaba, pues me ponían allí en la puerta de la cochera de turno, entre los 2 bancos que hubiera en el parque y nada, y ahí empecé y hasta el día de hoy. Porque hablas del caso de Camus, que es muy divertido, ¿no? De la abuela que le zurraba. Y ahí hay un punto en el que te enfadas, ¿no? Porque... ¿Has dicho Camus? Ay, perdón, sí, efectivamente. Bueno, es que lo comenta para los oyentes que todavía no tienen el honor de tener el libro encima. Habla de la pronunciación de Camus. No, y entonces hay un punto en el que, ahora no recuerdo el nombre del autor, que decía que igual era una cuestión de no desagradar a la abuela, que le zurraba cuando venía con los zapatos desgastados, ¿no? Y los clavos y todo eso. Pero tú vas más allá, ¿no? Hay un punto en el que Camus igual sí que sentía la vocación de portero, ¿no? Igual era un poquito más auténtica la cosa. Sí, es que el problema con Camus o Camille, como me afearon una vez y desde entonces le tengo cierta manía, en efecto, porque me pusieron la cara colorada por no pronunciarlo como es debido a la francesa, pues entonces, y también la manía que le tengo es porque cuando te pones a investigar te das cuenta que la mayoría de los artículos, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos lo que hacen es clonarse unos a otros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el caso de Camille, de Nabokov, ¿no? Continuamente en todo lo que sea la relación entre el portero y la literatura salen una serie de nombres que se repiten hasta la saciedad, ¿no? Pero en su caso sí es verdad y creo que, si mal no recuerdo, lo comentaba Carlos Marzal en su libro también sobre el fútbol. Y hablaba de que, bueno, que quizás haya algo, es decir, que
los porteros nos quejamos de que son esas circunstancias, ¿no? La mala suerte o lo que sea que nos ha abocado a la portería, pero que nosotros no queríamos, porque en efecto es una posición muy ingrata. Pero que en realidad, haciendo un poco más de psicología profunda, cosa que detesto, pero sí, puede ser que haya algo, es decir, una intención por sobresalir, aunque sea de una manera negativa. Es verdad que el delantero lo hace de una manera mucho más agradecida, pero el portero también lo es. Es decir, es imposible de que se le ignore y siempre tiene un papel relevante, muchas veces para mal, pero nunca resulta intrascendente o nunca resulta anodino. Entonces, también especulo con la posibilidad de que en la vocación del portero haya ese miedo a pasar desapercibido, a ser uno más, ¿no? Por entonces quizás haya algo de eso, porque si verdaderamente fueras un alma independiente, pues no te bajas del fútbol, porque el fútbol es, o buscas otra cosa, pero el fútbol es muy popular. Pues bien, lo más popular, y dentro de eso cojo la figura más aislada, la más destacada en su insularidad. Entonces, quizás eso explicaría por qué, por qué somos muchos los que, a pesar de todas las desventajas que tiene, acabamos nuestra vida encadenados a los postes de una portería. Es que hablas del caso el caso de Barbosa, el caso de Karius, y antes creo que mencionas, bueno, desarrollas el tema del masoquismo, ¿no? Pero hablas del masoquismo no sexual, ¿no? A ver si puedes explicarlo un poco, porque el portero dices, bueno, hay momentos en que dices que sí, bueno, yo no busco el cariño porque somos 9 hermanos, ¿cómo voy a encontrar cariño? No va a haber suficiente. Pero habla un poco de ese masoquismo, porque ahora no recuerdo exactamente cómo lo dices, pero lo dices, es un masoquismo que va más allá obviamente, de lo físico, ¿no? Sí, ahí decía, si mal no recuerdo, lo empleo a raíz de Freud, que habla de que hay un masoquismo que es pervertido, en el sentido, bueno, pervertido, o al menos que es un elemento sexual en que encuentras algún tipo de complacencia, de placer por medio del dolor, ¿no? Entonces sería un masoquismo, si queremos, patológico. Pero hay otro masoquismo moral que en realidad se dice ahí está en la base del comportamiento heroico o de tantas actitudes que son perfectamente elogiables. El hecho de buscar el dolor, pero no por el dolor per se, sino como medio para alcanzar un bien mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú te sacrificas por alguien, estás aceptando de buen grado o más o menos de buen grado el dolor, el padecimiento, pero porque buscas algo más allá, es decir, buscas un bien mayor, ¿no? Entonces puede serlo, ¿no? En el caso del portero. Es verdad que yo me encadeno a la portería, me constriño a esta área chica, pero ¿para qué? Para conseguir que no metan un gol, que gane mi equipo. Pero además es que en realidad, dices tú, es por el bien del equipo. Yo creo que no. Es decir, cuando verdaderamente el portero está encelado, cuando estás en vena, como quien dice, y te pones allí y dice, aquí no va a meter nadie un gol de ninguna de las maneras posibles, ¿no? Ese tipo de instinto defensivo, yo no creo que sea tanto el equipo, que también, pero el hecho de que no quieres porque que le metan un gol a tu portería. Es una cosa de una castidad furibunda que le quieres imponer a la portería muy a su pesar, ¿no? Entonces es algo como más primitivo, más instintivo, incluso llego a decir prefutbolístico. Entonces los grandes porteros se lo toman de una manera casi personal, no en el sentido del juego, sino que no, que es que con mi portería, no, desde luego. Y después también está el tema del dolor, porque el portero se tira mucho. Y es verdad que a lo mejor si juegas en los mullidos campos profesionales, pues de maravilla, pero no suele ser lo más común. Y si has sido portero y lo has sido durante mucho tiempo, te has, como yo he dicho, como comento en el libro, me has desollado cachito a cachito por el fútbol, porque te arrastras, porque te caes, porque te tiras, porque tienes que perder un poco ese instinto de conservación, ¿no? Entonces, sí, eso nos hace también que la relación con el dolor sea muy íntima. Hay una anécdota buenísima, no sé si se hace spoiler hablar de anécdotas concretas del libro. ¿Qué te parece? Tampoco es una novela como... Bueno, de momento nosotros es que pensamos a medio plazo, cuando seas un escritor. O sea, de hecho, yo antes no lo he comentado, pero yo me imagino tú entrando en el cielo diciendo escritor, o sea, como ya coronado. Es que el problema de escritor, porque que creo que además se comenta en el libro. Sí, lo comentas, sí. Eso es. Yo puedo decir que soy portero sin que nadie se ofenda demasiado o sin que nadie diga, este tío tiene muchos pajaritos en la cabeza, porque lo he jugado durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que, como digo en el libro, extender la mano y decir fulanito de tal,
escritor requiere un cierto nivel de éxito o de ventas, ¿no? Digo, no basta con vender los libros entre tus primos y luego gastarlo en una espléndida merienda a los beneficios, ¿no? O sea, hace falta algún tipo de reconocimiento, ¿no? Público. Bueno, que me encantaría, ¿no? Decirlo a boca llena, escritor, y ya son algunos libros los que tengo a mis espaldas. Lo que pasa que no creo que con la suficiente repercusión como para poder decir a boca llena escritor, ¿no? De todas formas da un poco, no sé. Sí, tampoco importa demasiado. No, pero es más trágica la vocación del portero, ¿no? que la del escritor, que está más supeditada al éxito, pero la del portero, aunque tenga el éxito, como bien explicas con varios ejemplos bastante trágicos, siempre tiene el fracaso a la espalda, o hay un momento en el que dices algo así como el portero para algunas, pero encaja todas las demás. Y sobre todo cuando hablas del caso de Enke, de este portero alemán, ¿no? Que hay un punto de muy trágico en su vida, ¿no? Pero hay un momento en el que él acepta por fin los errores, que hasta que no acepta que puede fallar, no puede seguir adelante con su propia carrera, ¿no? Como el portero tiene que convivir constantemente con el fracaso, a la vez que luchar, también lo dices muchas veces con la figura de Oliver Kahn, que está loquísimo, luchar por intentar lo imposible, ¿no? Parar lo imposible, porque si no dejas de parar, pero a la vez asumir que vas a encajar unas cuantas. Bueno, es mucho más trágica y mucho más... es más trágico. Bueno, también metafísica, que dices, o sea, eso no se es. Eso, el portero no depende del éxito porque... Te preexiste, efectivamente. A ver, escritor tiene un problema, porque yo creo que viene de otras épocas donde escribía poca gente. Hoy en día dices escritor, no te conoce nadie, y pues escritor de WhatsApp, ¿sabes? O sea, entonces tienes que... Es más, todo el mundo escribe, ¿no? La cuestión es por qué tú eres mejor escritor que el resto, ¿no? Entonces ahí... Pero justo en tu caso, José María, al final... El ejercicio que haces, lo has dicho al principio y lo dijiste cuando estuvimos hablando de niños apocalípticos y en general, ¿no? El ejercicio retórico que haces tú es de escritor, ¿no? De vocación de escritor, ¿no? De jugar con las palabras y de trabajar las palabras, bueno, con mucha conciencia y sabiendo lo que estás haciendo. Y vamos, tenemos una retahíla de citas que ya iremos colgando. Donde se ve claramente que tu objetivo es jugar con el lenguaje, ¿no? Entre otras cosas. Sí, es lo que más me interesa, sobre todo. Es verdad que no jugar con el lenguaje hasta el nivel de resultar oscuro o de alguna manera de un ejercicio de estilo masturbatorio ni nada de eso, ¿no? Pero sí es verdad que cuidar de manera atenta y sopesar cada una de las palabras, cada una de las frases para producir un efecto, ¿no? Y eso es la pretensión originaria del lenguaje literario, que el fondo y la forma se aúnen. Y por supuesto yo ahí tengo un trabajo de mucho tiempo, además del interés, ¿no? Por todos los aspectos de la palabra y del lenguaje. Entonces, en ese sentido, sí, es decir, yo tengo esa vocación de escritor de que el lenguaje también sea pues arte, ¿no? Dentro de mis posibilidades, ¿no? Ahora bien, es que, bueno, de todas formas todo eso es un poco secundario, el hecho de hasta qué punto te puedan reconocer socialmente como tal. Es verdad bueno, que todo el mundo escribe libros, que hay tropecientos ediciones al día, que después está también la autoedición, etcétera, que tampoco quiero censurar ni mucho menos. Pero bueno, en cualquier caso, sí, lo que define al escritor es vivir con esa mentalidad y esa aspiración, sí, claro, a boca llena puedo decirlo. Lo que pasa es que, bueno, a nivel de éxito, pues supongo que no. No, pero a ti ya te sirve. De hecho, un poco el baile que haces entre citar autores, periodistas deportivos o biografías de grandes futbolistas con la cita directa de filósofos sesudos y luego el baile un poco también de poetas y de escritores y tu propia destreza, digamos, retórica, también te permite poder ahondar más. O sea, cuando digo ahondar más, en el fondo me refiero a cubrir más campos, ¿no? Porque puedes hablar de la estricta filosofía y aquí hay partes de tu ensayo. Yo cuando empezaste cuando empiezas con el capítulo de la vocación, ya sé que vas a hablar de portero, ¿no? Pero ahí dices unas cuantas cosas bastante profundas, ¿no? Y luego lo rescatas un poco, lo subes a la superficie con el tema del portero y digamos que llevas el fútbol también a lo mundano. No sé. Bueno, a lo mundano y a lo lírico también. Y luego las anécdotas, que las aterrizas en anécdotas de tu infancia que son buenísimas. O sea, es que a mí me está saliendo mal, pero se me vienen muchas a la cabeza. Pero yo probablemente el ejercicio es súper interesante por eso. O sea, cómo uno empieza viendo que
que hay un ejercicio de teoría, de abstracción, ¿no? Lo que decías tú que tu mujer trata de evitar contigo, ¿no? Al menos todo el rato. Y cómo poco a poco lo vas bajando, lo vas destilando y acabas pues corriendo por la calle con otro chaval, jugando a la pelota, chutando una pelota, dándole a una monja. O sea, Sí. Lo de la monja, nos prohibieron los balones de reglamento en adelante. Yo creo que jugar con el tan bailidoso de plástico que es imposible, de ingobernable. Pero porque mi idea, bueno, no sé si fue una idea con la que yo inicié el trabajo o que fue surgiendo de manera espontánea. Y es el hecho de que sí, se convocan aquí a filósofos, a escritores, a toda la cultura que yo buenamente haya podido cosechar a lo largo de mi vida de estudios y lecturas. Pero para iluminar al portero y no al contrario. Es decir, aquí no se utiliza, o no era mi intención, utilizar el portero como pretexto para filosofar sobre la vida, sobre la existencia, sobre la muerte y demás, ¿no? Sino al contrario. Es decir, todo lo que yo puedo saber de literatura y de filosofía y de historia, utilizarlo para iluminar al portero. Entonces, por decirlo de otra manera, no es Casillas para llegar a Platón, sino que cogemos a Platón para hablar de Casillas, que ese es el fin último. No es teorizar sobre la vida, sino sobre el portero. Lo que pasa es que utilizo las herramientas que tengo a mi disposición, claro. Bueno, y la mitología griega también aparece mucho en el ensayo. Y hay un momento en el que vas, yo creo que, ahora no recuerdo el fenómeno deportivo cuál era, pero era de la historia de Anfitrión, pasando a Pascal con la famosa cita de que esto era que no se sabía estar quietecita al Jimena, ¿era? Claro, eso es por lo del titular y el suplente, porque claro, y hay un drama también, porque es curioso el portero que al ser tan desemejante al resto de jugadores, quien mejor le puede entender es el otro portero. Lo que pasa es que el otro portero es el suplente o el titular, es decir, en realidad es una relación cainita porque el otro portero del equipo es tu hermano, pero al mismo tiempo es la persona a la que tienes que le cortarle la cabeza para jugar tú, porque juega uno o juega el otro. No hay una alternancia como en otras posiciones, ¿no? Entonces vive esa situación trágica en la que la única persona del equipo que le conoce es la única persona con la que tiene competitividad en realidad y que tiene que eliminarlo para jugar él. Y entonces, claro, ahí habla del hecho de cómo ha habido algunos relevos históricos a lo largo de la historia del fútbol y cómo se relaciona eso, por supuesto, con Anfitrión, que se fue a la guerra, ¿no?, contra los tafios ahí, dejando a su mujer de la peor manera posible, que era sola, ¿no? Entonces, claro, cuando volvió ya estaba ocupada y Zeus que se había hecho pasar por él, ¿no? Entonces pasa así, ha pasado también en la titularidad con muchos porteros. Se lesionan, se pasa cualquier cosa, abandonan la portería y cuando vuelven le han sustituido en el lecho. Porque la portería, como se dice, es una monógama en serie. No, es una pasada cómo desarrolla esta idea al principio, ¿no?, de la portería como la castidad o salvaguardar la virginidad, y luego precisamente eso se le vuelve en contra no solo a algún ejemplo que pones en el caso de los suplentes, pero en el caso de Valdés es espectacular, ¿no? La historia trágica, ¿no?, de cuando dice que ya no quiere estar más en el Barça porque le pesa la portería, y hablas de la portería del Barcelona como vengativa, ¿no? Y claro, es verdad que todo eso hila con una historia trágica de la que somos partícipes todos, porque todos los hinchas del Barça o del Madrid o todos los que han sido fans de la selección han vivido esa tragedia, pues eso, como cualquier hijo del vecino, porque realmente ha llegado a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que incluso rescatas esa figura o esa imagen de la más literaria de la portería y lo llevas, como decía Luis, a algo que es que lo leímos en el Marca hace 2 días, ¿no? O lo vimos en el Sport hace 2 días. Sí, además el caso de Valdés es especialmente significativo por todo, por la vocación, por cómo él no quería ser portero de ninguna manera, cómo sufrió pues el peso del error, porque lo decíais antes, es que el portero lo que tiene que hacer es evitar el error, ese es su objetivo, ¿no? No es tanto acertar, sino no errar, pero al mismo tiempo asumir que eso va a suceder y toda esa gestión, que no es fácil, él no la llevó del todo bien y luego cómo se lesionó cuando ya se iba a ir del Barça y después, no, el caso de Valdés es bastante significativo. También la relación que tuvo con Casillas, al menos en el imaginario público, como el hermano bueno, el ejemplar que era Casillas y la oveja negra que era Valdés, ¿no? Entonces ahí también se dio una situación muy, pues, ¿cómo diría yo? Muy significativa de lo que es la esencia de la portería. A
Además, ambos lo llevaron cada uno de una manera muy diferente. Y Casillas, Casillas es curioso, el tema de Casillas, porque además es muchas veces, claro, la gente te pregunta cuando ya sabes que eres portero o estás escribiendo sobre el asunto, pero Casillas es curiosísimo. Es que yo te podría decir porteros, imaginaros que teníamos que hacer ahora un once inicial para luchar contra los diablos, los extraterrestres, y nos jugamos la suerte del planeta, ¿no? Y podemos utilizar a cualquier portero en su apogeo. Bueno, podemos hacer una alineación con los mejores jugadores de la historia en su cenit, ¿vale? En su mejor momento. Yo te podría citar 6, 7, 8 mejores técnicamente, objetivamente que Casillas. Pero si nos jugáramos el futuro de la humanidad a un único partido contra los diablos, quien sea, el portero para mí sería Casillas. Y no me gusta especialmente, es decir, ni su técnica ni su manera, pero es que lo de Casillas es... Por su carácter, quizá. El destino. No lo sé. No, porque está bendecido. Es decir, porque se demostró a lo largo de la historia. El portero también tiende a la superstición, en parte, porque se da cuenta de que la mayoría de las cosas no dependen de él. Fíjate, cuando hablo de Cañizares, ¿no? Y le decían a Cañizares, le meten un gol por la escuadra un día y después le dicen al finalizar el partido, dice, esto no lo hubieras parado ni en tu mejor época, le decían, ¿no? Porque ya estaba declinante. Dice, no, en mi mejor época hubiera dado en el larguero. ¿Por qué? Porque en realidad el portero está sujeto a tantos intangibles que acaba dándose cuenta que no depende del todo de él, ¿no? Entonces, dentro de esa extraña concatenación de acontecimientos, ese destino como que va labrando nuestra historia por debajo de nosotros, el portero tiene una conciencia muy clara de ello. Y el hecho es que no sé decirte por qué, pero creo verdaderamente que Casillas estaba bendecido y que en el momento preciso sacaba la pierna, le daban el hombro, le daba lo que sea. Bueno. Y fíjate que por alto fallaba, sí, que sí, tampoco tenía mucho de esto, pero es que estaba bendecido. Sí, con los pies falló, creo que fue en Sudáfrica, en el de 2014. Falló con los pies, pero hablas de la final de 2002, podríamos hablar de la de Sudáfrica, 2010, la final en 2010. Robben, la última que paró. Sí. Está bendecido, pero luego hay una parte, aparte del destino, que justo en Casillas es contrapuesto al de Valdés, que lo mencionas también, y ahora hablamos de Sergio Rico, que es muy divertido lo que hablas de este portero, que es la psicología colectiva, porque también le influye al portero. Tú dices, Sergio Rico no sabe encajar goles, ¿no? Porque se queda como estatua, porque mira el balón, pues sin más. Y el público lo que quiere es que lo des todo. De hecho, en un penalti en el que te quedas tú en el medio en una semifinal de tu pueblo, ahí digamos que lo piensas porque precisamente hay unos porretas detrás que están criticando que te has quedado como una estatua. O sea que al portero también le influye ya no solo el destino que no es controlable, sino la psicología colectiva que según cómo sí que puede controlar. Sí, por supuesto. De hecho, en algún momento digo que es una especie de ilusión colectiva el tema del portero y que la confianza, que es la característica que más se pondera dentro del portero, ¿no? Dicen, no, que sale bien, que va bien con los pies. Bueno, todo eso es secundario. Lo importante es que dé confianza, que sea confiable. Pero lo que pasa que ahí entra es una cosa que es un poco intangible y, como bien decía Jaime, viene del propio público, pero después el portero lo devuelve. Pero un portero en el que no confía a su equipo, no confía a su afición, es un portero que va a ir fallando, ¿no? Entonces, es verdad que hay un componente muy psicológico de confianza, de retroalimentación, que mientras más confianza se deposite en un portero, más confianza va a devolver como buenas actuaciones, ¿no? Entonces, es como las hadas. El portero, para existir, tienes que creer en él. Si pierde la confianza, si dejamos de tener fe en un portero concreto, da por sentado que tienen las horas contadas. Es así. Y una cosa que yo pensaba ahora es el público más acertado de este libro es que es muy diverso, porque yo pienso sobre todo en los fans del fútbol, que somos tú y yo, pero pienso también en los que tienen esa sensibilidad por la literatura y que te conocemos ya desde hace tiempo y que nos gusta leerte. Luego pienso también en el humor, el factor del humor, que es muy importante. Pero antes de llegar a eso, sí que esto justo que decías ahora del ir contrastando, que tú lo has dicho también, Luis, ¿no? Ir contrastando las historias de los grandes héroes del fútbol con tu vida personal, con tu pachanga de los jueves, eso es lo que yo creo que más ilusión nos hace a los hombres que practicamos el fútbol de casado, que practicamos este fútbol que dices que te duele la rodilla un lunes,
juegas el partido, te duele la rodilla 6 días después, pero estás esperando a que llegue el séptimo para volver a jugar, ¿no? Porque realmente en nuestra épica personal o en tu semifinal de Osuna o de donde fuera, con los quebrantahuesos, hay una correspondencia con los grandes. Con los Claro, héroes. porque es fútbol. Y el fútbol no precede a la televisión y es antes de los campeonatos y antes de los millones. Es decir, hay algo que sintoniza con nuestra alma competitiva, con nuestro con lo que más nos atrae del fútbol y del equipo, etcétera. Entonces, el hecho de que hay algo, es verdad, es que hay una semejanza mucho más grande de la que podemos pensar en primer momento entre la final de Champions, en la que juega Karius y le meten un gol ridículo porque Bale le pega desde su casa y él se la come, a lo que me pasó a mí, que fue muy parecido en el campeonato de mi pueblo, entre, bueno, pues el equipo mío de toda la vida y el del otro barrio, ¿no? En realidad nosotros lo vivimos, supongo que para risión de los que no lo entienden así, lo vivimos con una intensidad semejante, análoga. De hecho, si no, no tendría mucho interés. Pero no solo se trata de que nos hagamos la ilusión colectiva para divertirnos, ¿no? De que esto es verdaderamente importante, sino que cuando estás en el campo, cuando te chutan, tú estarías dispuesto a dar tu vida para parar ese balón. Y si te comes el poste, te lo comes. Y si te tienes que romper los dientes, te los rompes. Porque para ti en ese momento es lo más importante del mundo. Y así se disfruta muchísimo más. Entonces, puede ser que no tenga una repercusión grande, pero cuando tú estás jugando, tú tienes que jugar con el alma. Pero con el alma y con todo, ¿no? Y por eso resulta tan divertida. Es que el libro puede servir para explicarle esto a quien no lo entiende o no a quien no lo entienda, porque yo pienso en mi mujer, por ejemplo, y mi mujer también dice lo mismo que tú, que la tuya, ¿no? Que cuando yo me voy al fútbol bajo la tierra. Pero sí que es verdad que a veces le cuesta entender. Me ve con las rodillas peladas, ensangrentadas, y me dice, tío, es que ya no tienes 10 años, ¿qué haces tirándote por el suelo y sangrando? Pero creo que un libro como este puede servir también para aquellos que están fuera incluso del fútbol, y entender precisamente, gracias a lo literario y también al humorismo, esa conexión que decías tú entre el fútbol alto, el fútbol que sí que pueden admirar nuestras mujeres y todos los demás, y nuestro fútbol bajo, que bueno, en fin, tiene su qué. Sí, yo creo que me ocurre un poco lo mismo. O sea, yo no voy a jugar mucho a fútbol, pero convencer en general a mi mujer de que hacer un deporte es una cosa mucho más importante de lo que parece, es una de las cosas más difíciles. Entonces tú lo que haces es como yo hubiera empezado el libro, básicamente, ¿eh? O sea, mi presupuesto hubiera sido a ver cómo yo argumento desde el ejemplo, o sea, al revés que lo haces tú, desde el ejemplo, cómo yo construyo una teoría para explicar que realmente lo que estoy haciendo es alta cultura como mínimo. Además, el deporte, porque claro, ahora la gente está muy obsesionada con el ejercicio, ¿no? Y el crossfit, está todo el mundo que tan fuerte que ya uno no se puede meter en una pelea con tranquilidad, porque lo normal es que el de al lado te pueda mandar a tu casa de un guantazo. Entonces está ahora todo el mundo fortísimo, todo el mundo muy concienciado con los beneficios para la salud del deporte y incluso para el estado mental. Pero es que nosotros no jugamos a fútbol por nuestra salud, sino a costa de nuestra salud. Es decir, no es ejercicio, es un deporte. Y yo creo que es el deporte por excelencia. Lo explico en el libro por qué le tienen que envidiar el baloncesto, el balonmano y todo eso, que no llegan a la altura metafísica del fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es un deporte verdaderamente fértil, ¿no? Es decir, pero bueno, lo explico el texto. Pero la idea es que nosotros sacrificamos nuestra salud para que la pelotita no entre entre esos tres palos un miércoles por la noche en un campo de pueblo. Pero es que es vital que no lo haga, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Hay algo en y especialmente en este caso en el portero, que lo daría todo porque eso no suceda, ¿no? Puede parecer ridículo, pero porque no lo entienden. Entonces yo intento explicarlo, al menos desde mi perspectiva. Pues efectivamente. El libro ¿cuánto hace que lo empezaste a escribir? Más o menos. Mucho, bastante, porque es un libro que me ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas reescrituras. Entonces quizás empecé a escribirlo hace 3 años. 3 años. 4 años. Eso no me parece tanto, ¿eh? O sea, yo lo que veo ahí, o sea, veo un ejercicio muy, muy exhaustivo de hacer un ensayo, y además con todos los capítulos bien formados y demás.
O sea, me daba la impresión de que era una cosa que llevaba de lejos. Es casi, bueno, tiene carácter de tesis prácticamente. Tesis doctoral. Lo que pasa es que 3 años no es mucho si no estás a tiempo completo y tienes otra cosa de Sí, claro, tengo familia y demás. colegiaturas, la universidad, etcétera, pero es verdad que le he dedicado mucho, es decir, no le he dedicado ratos libres, sino que he hecho durante, no sé si durante íntegro estos 3 años, pero que no lo dejaba para mis ratos libres, ni para los sábados, ni cuando se acostaban los niños, sino que verdaderamente le he dedicado las horas más productivas y más frescas de mi cotidianidad. Me organizaba para dedicarle esas horas. Supongo que nos pasa a todos, ¿no? Que por nuestra manera de beber, de dormir, de fumar o de lo que sea, solemos estar especialmente finos pues tales horas al día, ¿no? Pues yo se las he dedicado. Yo, es decir, le he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mis mejores horas de estos años. Y espero bueno, que algo de bueno haya quedado en él. Y lo del tema era lo de menos, es decir, dice, anda, que dedicarte tanto tiempo a un tema tan trivial, primero que no creo que sea trivial como he intentado argumentar hace un momento, y en segundo lugar que cualquier tema al que nos dediquemos en cuerpo, alma, en mente, yo creo que después acabamos descubriendo ciertas riquezas que justifican el esfuerzo. Porque tu mujer sigue actuando de correctora, como nos explicaste la última vez. Bueno, en este caso ha leído el libro, pero ya en galeradas. Que de hecho ella tenía ahí, cada vez que yo comentaba lo del libro, ella siempre decía, pues este no me está mostrando nada, no me está enseñando nada. Porque de verdad es el libro el que he trabajado con más mimo, sobre todo a nivel estructural. ¿Por qué? Porque los otros, tanto Crónicas Coreanas, Confesiones de un padre sin vocación y Niños Apocalípticos, al fin y al cabo eran, es verdad que había un tema que englobaba todo el volumen, pero bueno, cada texto era en sí como conclusivo, ¿no? Es verdad que, bueno, podía tener cierta progresión, etcétera, pero funciona de manera coral, es decir, abordas el tema, como decía Luis, ¿no? Con ánimo de tesis, de agotarlo, de resolverlo. Entonces, como no he ido a rounds, por así decirlo, no he ido sino con una visión más global, eso haya hecho que lo haya guardado con mimo y prácticamente hasta que no estaba acabado no se lo haya dado a leer a nadie. Pero bueno, mi mujer, que no sabe nada de fútbol, lo ha aprobado. Dice que aún así ella se ha entretenido, que le ha gustado mucho, así que nada, tenemos el imprimatur de ella. Qué bien. Y la cuestión del humorismo o del humor, a ti te sale, por ejemplo, porque yo lo que veo es que me río, o sea, yo me río a carcajada limpia, de hecho lo marco, que pongo una sonrisita grande cuando hago la carcajada, al leerte, ¿no? Pero yo te iba a preguntar, ¿te pasa lo mismo hablando? Pues no sé. ¿El humor forma parte de tu día a día? Quiero decir. Bueno, supongo depende, ¿no? Porque es verdad que somos de una manera en casa y otra fuera. Quizás la persona con la que soy más seria, lamentablemente, es con mi mujer y mis niños, ¿no? Esto sucede bastante a menudo. Luego soy mucho más cómico y más simpático de puertas para afuera. Pero sobre todo en el tema de la escritura y el tono humorístico que me acompaña desde Crónicas Coreanas, lo encontré un poco casi accidentalmente. Es verdad que yo cuando empecé a escribir, empecé desde muy pequeño, pero sobre todo el gran interés surgió en la adolescencia. Entonces escribía cosas sobre todo sobre la muerte, con un tono muy romántico, muy grandilocuente. Entonces era un escritor o un poeta mediocre, primero, y segundo, sobre todo, luctuoso. Y estuve impostando esa voz, que supongo que es propio de esas pretensiones de la adolescencia, hasta cierto punto, hasta Crónicas Coreanas. Y ahí me di cuenta que en realidad lo que me sale naturalmente, donde estaba más cómodo, era el tono humorístico. Entonces, no necesariamente lo pienso ni pretendo hacerlo, pero cada vez que me pongo delante del ordenador y enfoco un tema, siempre me da por ahí. No lo sé. No, funciona. O sea, para mí es la manera perfecta de acabar todo este recorrido que haces tú, ¿no? Que uno empieza con mucha concentración intentando entender la idea teórica y poco a poco va bajando, ¿no? Y ya al lector se le hace más ameno y luego pues llegas a la carcajada, que para mí es un estilo, o sea, yo no, es verdad que yo tampoco soy un ejemplo de haber leído mucha novela, pero para mí es un estilo muy particular el que tienes. O sea, la manera en la que escribes y demás, cómo vas aterrizando ideas todo el rato. Y es muy interesante, la verdad es que nos lo hemos pasado, antes lo comentábamos con Jaime, nos lo hemos pasado muy bien leyendo el libro.
Y bueno, no lo hemos dicho, pero vamos, lo recomendamos muchísimo. En esta nueva editorial, Ediciones Monóculo, ¿verdad? Es la editorial. Así Igual es. que la anterior. Así es, igual que el Niño Apocalíptico, que además animo a que se acerquen a las obras de su catálogo porque son estupendas y porque tanto Dani como Julio, que son los editores, hacen un trabajo excelente. Muy bien, muy bien. Jaime, ¿tú quieres comentar algo más? Pues si te parece lo dejamos aquí, José María. Contreras Spuni, ya no, nos queda para otra ocasión. No, oye, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y por pasarnos el libro y demás. O sea, la verdad es que estamos súper agradecidos, lo hemos pasado súper bien y animamos a todos los oyentes a que lean esta... A que lo compren. A que lo compren. Eso sobre todo. Exacto. Y que luego ya que sí. Que lo compren y lo quieren regalen. leer. O sea, mujeres a maridos que quieran comprender su vicio futbolístico, maridos a mujeres que quieran que Claro. los comprendan, profesores de literatura. Yo creo que esto estaría muy bien. Justo, esta es la clave, ¿eh? O sea, todo marido frustrado porque su mujer no entiende su vicio futbolístico, compre este libro, que se lo regale y Y de cara a los chavales salva matrimonios. en los institutos y en el mundo educativo, yo tengo una cantidad de alumnos que son unos fanáticos del fútbol y que este punto les puede llegar a conectar el fútbol con otras cosas que yo creo que vendría muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, José María. A vosotros, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Quiero olvidar que ya no tengo fe en aquellas bellezas que tú hacías creer. Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, me olvido de ti.